Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Cosas Posibles. Nos encontramos otra vez en este lugarcito, pero nos hemos encontrado en estos últimos días caminando por las calles de Buenos Aires. ¿Es que hemos hecho algún paseo turístico? No, hemos marchado por la vida. Hemos estado junto a muchos, caminando por un par de avenidas, llegando a una plaza, escuchando a gente importante, con experiencia, con claros conceptos, en torno de la defensa de la vida, que va mucho más allá del tema del aborto, está claro. Pero bueno, ahí está centrado porque el Día del Niño por Nacer es lo que motiva la marcha ya desde hace tiempo. Si bien la primera fue en septiembre, a partir de ahí, salvando la excepcionalidad del 2018, alrededor del 25 de marzo se hace la marcha. Es importante el tema de mencionar el 25 de marzo porque esta marcha tuvo un participante especial, un señor que fue funcionario del Estado. Su gran mérito es haber promovido el Día del Niño por Nacer como política de Estado. Fue realmente muy interesante escuchar de cerca a un hombre muy lúcido de 85 años que desde el escenario contó cómo nació el Día del Niño por Nacer. A instancias de un encuentro con San Juan Pablo II, con la decisión de emitir un decreto que lo establezca, y lo meritorio, que si bien no es el primer día del Niño por Nacer, lo que sí destacó este hombre, Juan José Laprovita, es que es el primer país en donde este tema se tomó como política de Estado. Esto pasó 5 años después de que la Constitución Nacional se transformara en una Constitución provida. ¿Por qué? Bueno, porque es la que contempla que un niño existe, un niño se lo califica niño, desde la concepción y hasta los 18 años. Y luego, más adelante, vendría el Código Civil y Comercial, que es algo muy reciente, que además considera como persona a ese mismo ser humano desde el momento de la concepción. Vamos a escuchar a Fernando Cecín, el doctor Fernando Cecín, porque me parece que en 2 precisos minutos habla de todo, pero no se queda solamente en un diagnóstico. Al igual que otros, plantea la necesidad imperiosa de ir más allá de lo declarativo, más allá de lo que uno pueda concretamente publicar o conversar, tal vez en lo privado. Hay que hacer público el compromiso. Y no hay que buscarle vueltas a esto. Es necesario salir del propio ombligo, ¿no? Salir de la zona de confort, dice el doctor Cecín, que claro que es una frase que uno reconoce y entiende de qué se trata. Estamos cómodos, tal vez, diciendo que nos importa la vida en las redes sociales o hablando con los que ya tenemos sintonía, lo cual no tiene ningún mérito. Literalmente no tiene ningún mérito. Sí, bueno, puede ser que en la marcha alguno tome más coraje, más valiente, es decir, bueno, este es el camino, mira cuánta gente hay con la que estamos en el mismo lugar. Sí, eso estimula y sienta bien. Pero la verdad es que si todo eso se termina ahí, si solamente marchamos, como dijo Santiago Ruiz Rocha de Abogados por la Vida también, ¿no? La marcha por la vida tiene que ser la que uno transita en la vida cotidiana, sí o sí, si uno realmente le importa. Ahora, si uno tiene una mirada tan pequeña, tan recortadita, bueno, puede ser que entonces le parezca maravilloso, una cosa genial, recontra oportuna, que el obelisco aparezca iluminado de celeste, lo cual es un dato absolutamente menor, ¿sí? Sin ningún valor. ¿Por qué? Bueno, porque también se pinta de los colores del movimiento LGTB en algún momento del año, y también aparecen en otros momentos del año. Hay un cronograma para esto, ya se iluminó el año pasado de celeste. ¿Y qué pasó? Era otro gobierno, pero este gobierno sigue la misma línea. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una mirada muy amplia. Por un lado, se mata brutalmente en hospitales y en centros de atención primaria a muchos chicos, particularmente en la región, la jurisdicción, digamos,
del Hospital Pena o el Hospital Piñero. Ahí es donde más abortos se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Eso pasaba con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y sigue pasando ahora con el gobierno de Macri. Ya tendremos cifras oficiales. No creo que haya cambiado. Entonces el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires que pintó o iluminó el obelisco de celeste es el mismo que mata chicos y lo va a seguir haciendo. No le cambia absolutamente nada. No cambió nada. Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, sí, es bonito, sí, es el día del niño por nacer. Entonces, algunos vieron que por un rato aparecieron las luces iluminando. Está todo bien, pero la verdad que no hace nada. Está bien como decoración, pero lo que importa es el trabajo concreto. Si no está el trabajo concreto, nos están tomando de tontos. Puede ser un poco distinto lo del Congreso, en algún punto, porque el presidente y la vicepresidente han dicho muchas veces que están en contra del aborto. Particularmente a Victoria Villarruel la hemos visto. Yo la he entrevistado un par de veces en las marchas, mucho antes de que tuviera esta oportunidad que es gobernar junto con Javier Milei. Y a Javier Milei también se lo ha visto. Yo no lo vi nunca, pero sé que estaba. Sí, he visto fotos donde él estaba. Yo he ido a todas las marchas, pero yo nunca lo vi. De todas maneras, ir a la marcha, publicar alguna cosita en X, ex Twitter o en el resto de las redes sociales y decir alguna cosa en alguna ocasión, públicamente, con cámara, sin cámara. La verdad que lo que importa son los hechos. ¿A cuántos chicos se está salvando? Entonces, una de las constantes que apareció en la Marcha por la Vida el sábado 23 de marzo fue un reclamo al gobierno nacional a que lleve a la práctica sus promesas de campaña. Bueno, entonces de eso se trata. Esperemos que lo haga. El que algunos cambien de opinión, bien, no será Luciana Pecker, periodista militante del aborto. Sí, no serán algunos otros periodistas, como buena parte de la tropa del diario La Nación. Bueno, pero bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Nos entusiasma muchísimo que aparezca una nota conceptuosa, seria, bien elaborada, en Crónica, como también es muy meritorio que el apoyo del diario Crónica, o del medio, ¿no? El grupo Crónica. Está muy bien, o Infobae. Bueno, en algunos casos uno podrá tener certeza de que eso forma parte de una línea de conducta. En otros casos sabemos que no lo es. No lo es. Es solamente atender a todos los públicos, ¿no? Como he mencionado acá en alguna ocasión, hay medios que atienden a todos los públicos. Se ocupan tanto del verde como del celeste, del blanco como del negro, del terrorista y del que defendió a la patria. Atienden a todos. ¿Sí? Que todo el mundo se quede contento, pero que todos miren y lean mi medio. Entonces, cuando yo hablo de que hay que ser crítico, tener espíritu crítico con respecto al tema de lo que se publica, lo que aparece en los medios de comunicación en general, hay que ir mucho más allá del oportunismo o de la cosa de ocasión. Hay mucha gente que en los medios de comunicación pone cara de circunstancia para alguna cosa y pone otra cara de circunstancia para otra completamente opuesta. Y parece como que para todos es de los míos. Bueno, ahí vamos. Tenemos para compartir hoy una charla con una persona que ha pasado por el aborto y que fue un testimonio en la Marcha por la Vida. Así que vamos a compartir aquí en un ratito la charla telefónica con Daniela Fijarczyk, que es alguien que durante mucho tiempo, 10 años, padeció las consecuencias de esa tremenda mala decisión de abortar. Pasó 10 años sufriendo hasta que le pudo encontrar, gracias a Dios, el camino de superación y de perdonarse y perdonar y de entender. Y la mejor parte, en medio de esta tragedia, es que hoy dedica su vida, su tiempo, sus energías para ayudar a otras mujeres y otros hombres también, ¿no? Ese es un poco el tema. Una, no hay que abortar. La otra, a una mujer en problemas hay que ayudarla. Y si ya pasó por eso, hay que ayudarla también. Y al hombre también. Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Dije que vamos a compartir la palabra de Fernando Cecín, que no está viviendo en la Argentina, pero que no abandona sus raíces. Como parte integrante de Marcha por la Vida, ha estado representando a la Argentina en las marchas en Estados Unidos y envió un mensaje muy claro para que todos estuvieran escuchándolo en
en la marcha. Y ahora tenemos oportunidad de compartirlo. Quedó demostrado que enseñar los datos de la ciencia, los valores, hasta incluso la fe dentro de las paredes de un hogar, de un colegio, de un templo ya no alcanza. Los tiempos modernos nos exigen salir de la zona de confort y militarlos. Es espectacular ganar la calle y marchar por la vida, pero militar también significa educar, aprender, leer, formarnos y luego defender nuestros valores y convicciones en los quehaceres ordinarios de nuestra vida cotidiana, ya sea como padres, como profesionales, como docentes, como alumnos. Aquellos que todavía tienen algún temor a seguir militando, les pregunto, ¿a qué le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? Ellos no tienen que tener miedo a nosotros, porque nosotros contamos con los datos de la verdad. Ellos ya no saben cómo seguir disfrazando este negocio millonario que lucra con la muerte de inocentes, que lucra a expensas de madres vulnerables. Yo mismo veo en el consultorio cada tanto madres que después de 40 años de haberse hecho un aborto, lo siguen sufriendo y lo siguen padeciendo tremendamente. Acá la discusión no es legal o ilegal, acá la discusión es matar o no matar a un inocente. Recordá que todas las ideologías del siglo XIX y siglo XX han terminado en dictaduras, por eso ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nos sigan poniendo de rodillas ante esta nefasta Agenda 2030 que obedece a los intereses buitres internacionales? Nada tiene que ver eso con nuestra cultura. La Argentina es un país de vida, de familia, de amigos. Finalmente, mayoritariamente hemos votado un gobierno que está totalmente predispuesto a hacer cumplir con la Constitución Nacional, que establece el comienzo de la vida en el momento de la concepción, y está muy bien predispuesto a sacarnos de esta plaga genocida del aborto. Por eso, ustedes, gobernantes, hagan lo que tengan que hacer para hacer cumplir la Constitución Nacional, que nosotros seguiremos marchando en cada rincón de nuestro país y, si es necesario, del mundo, para poner la bandera y el estandarte argentino en un pedestal cada vez más alto. Por eso, demostremos al mundo que sí se puede salir del aborto. Vamos Argentina, vamos que sí se puede. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles. Uno de los momentos importantes cuando escuchamos el testimonio de Daniela Fijarcí, que espero estar diciendo bien el apellido, que se animó, como seguramente lo ha hecho en otras ocasiones, a contar su historia de vida, porque de alguna manera le puede entreabrir la puerta a alguien para tomar el camino de la sanación, si pasó por lo mismo, y para otros evitar dar ese paso. Hola Daniela, ¿cómo van las cosas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente lo has contado muchas veces, ¿no? Esto de tu historia personal, pero al menos en lo que a mí lo que me sugiere por haberte escuchado el sábado, es que cada vez que lo contás también se te mueve la estantería, pasan cosas fuertes, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que, una y otra vez, lo he contado por ahí en retiros espirituales y demás, fue la primera vez así de manera con tanta exposición y de otra manera, ¿no? Porque también el tiempo apremiaba y bueno, era lo que surgiera en la conversación ahí en el escenario. Y sí, obviamente que siempre se sana un poquito más, pero a mí lo que me mueve siempre es ayudar a otros. Es como que lo que me mueve principalmente a mí es que ninguna persona sufra la consecuencia del aborto, o sea, que no decida abortar sabiendo lo que esto genera, y también dar luz para aquellas personas que sí pasaron por el aborto, tanto hombres como mujeres, y que sepan que hay una manera, un camino, que es posible. Si bien esto que vos decís, uno se siguen sanando por ahí otras cosas que son consecuencia del aborto. Yo he sanado y he tenido la gracia de poder perdonarme a mí misma después del aborto, entender por qué tomé esa decisión, cómo era, qué me llevó, qué terreno propiciador para abortar tuve a esa edad, y después es toda la consecuencia que queda, ¿no? La parte vincular, la parte del costado femenino que queda muy, muy dañado. Uh-huh. Y después, bueno, hay personas que sanan y no por eso salen a dar testimonio. También tiene que ver cada uno con su camino, con su vocación, con su personalidad. Claro. Estaba pensando si es posible, si vos podés ponerte en los zapatos de aquella Daniela de esos tiempos duros, de por qué no te perdonabas o por qué te considerabas indigna de ser feliz, que es un poco lo que comentaste. En mi caso, quizás por ahí se repite en otros casos, ¿no? Soy la tercera de tres hermanos. Nací en una familia católica por tradición.
mucho, viste, así, el deber ser y digamos, el resabio de lo mal aprendido de la religión, del Dios castigador. Ajá. Entonces, como que yo decía, bueno, yo soy merecedora de no vivir una vida plena. Entonces, como que era feliz hasta un punto, no se daban las cosas y es como que todo lo justificaba porque era merecedora de que no tenía más, porque me habían mandado una gran macana, entonces hasta ahí llegaba esa posibilidad de ser feliz. Y después, con el correr del tiempo, bueno, empecé a conocer la misericordia de Dios a través de un retiro. Es como que fue choqueante, porque de repente como que algo que creía fue distinto. De alguna manera tenías una vida religiosa. ¿Cómo llega ese retiro? ¿O era que ya habías pasado por retiro, pero este fue el que te movió? Yo tenía una vida religiosa católica por tradición. Uh-huh. Me refiero a ese católico por tradición. Yo iba a misa un domingo de Pascua y en Navidad, y mira qué buena que soy, ¿no? O sea, era sí, que Dios existe y Dios lo busco para los momentos de emergencia, claro, no para mi vida cotidiana. Sí. Y me pasó que en la época, que esto suele suceder por los testimonios que yo escucho y se repite, ¿no?, en todo lo que es el síntoma posaborto, de tener mucha tristeza, mucha angustia, mucho dolor, pesadillas, insomnio, que era lo que yo había empezado a tener, no inmediatamente después del aborto, sino unos años después, como tipo 6, 7 años después empecé con eso. Yo me había ido a vivir sola, era la época de muchos secuestros en Argentina, uh-huh, tenía miedo, en vez de disfrutar de esto, ay, me independicé, estoy viviendo sola, me iban a venir a matar como si fuese la hija de un millonario, claro, ¿entendés? Sentía eso, pero no lo conectaba con el aborto. Después entendí que tenía que ver con esto. La muerte de todo mi alrededor, el amigo del hermano, del vecino de la vuelta, a mí me afectaba la muerte de cualquier persona, uh-huh, como si fuese una muerte muy cercana. Esto de la muerte era el tema de conectar con la muerte de mi hijo que no nació, de mi hija que no nació, de un duelo que no se hizo. En lo que es síntoma posaborto sabemos que se mata un hijo, se tapa el dolor, entonces es un hijo que muchas veces no se ve, no se entierra, no se hace el duelo, entonces todo eso por algún lado se escapa. Uh-huh. Y esto del insomnio, el sentirme que me iban a venir a matar, o tener pesadillas, o pensar, me acuerdo cuando yo empezaron a nacer mis sobrinos, yo es como que tenía un miedo que los secuestraran, que les sacaran los órganos. O sea, está bien, son cosas que suceden, sí suceden, pero eran unos miedos que se me invadían, que después, cuando yo llego a este retiro de Maús, donde conozco la misericordia de Dios, y ahí me hablan del retiro de Salve Guadalupe, que lo hice a los 3 meses, uh-huh, o sea, ni bien me enteré, fui, me anoté, uh-huh, ahí conocí en Salve Guadalupe, me hablaron que todo esto que yo tenía eran los síntomas posaborto, no todo lo que es la conexión con la muerte, con el sentirse indigno, el no sentirse feliz, no tener paz. Hace unos cuantos años tuve oportunidad de conocer a un funcionario de un área de salud con el que coincidíamos en esto de la defensa de la vida. De hecho, hicimos alguna cosa juntos, ¿no?, alguna charla en una parroquia. Y una de las cosas que habíamos conversado, después por distintas cosas no se pudo hacer, era intentar dar charlas en el ámbito de salud a distintos médicos. No solamente a médicos que atienden mujeres en situaciones obstetras, digamos, sino tratar de llegar a todo el espectro médico, porque una de las cosas que habíamos conversado es que la manera en la que se manifiestan estos dolores tan intensos, esta angustia tan intensa, puede ser de diferentes maneras. Entonces puede ser que un médico, un gastroenterólogo, por ejemplo, esté atendiendo un malestar gástrico, estomacal, que en realidad no tiene que ver con un problema del aparato digestivo, sino con un proceso de tensión, de dolor, de angustia, que hace síntoma ahí. Es un dolor muy duro y muchas veces puede estar hasta, digamos, tapado y bloqueado, como que onda, no lo tiene conectado, como que onda, la vida es así, punto. Me ha pasado hablar con amigos míos, varones, que por ahí están con ataque de pánico, que no duermen de noche, que están mal,
Y después me terminan contando, me dice, Dani, yo pasé por un aborto, o yo estaba de novio, y bueno, es como que esto es muy típico del hombre, lamentablemente, porque de ahí también queda dañada su paternidad, su hombría. Claro. Yo fui, la acompañé y dije que la apoyaba en lo que ella decidiera. Sí. Es una manera de lavarse las manos, Sí. y de no hacerse cargo, y de también, bueno, obviamente que tiene temor, que tiene ansiedad y demás. Y después viene, digamos, la situación de decir, uy, no me involucré. Y el tema esto de los síntomas que aparecen, y sí, me ha pasado en alguna ocasión acompañar a una persona que era tal el pánico que estaba viviendo, ¿no? Porque, o sea, muchas veces puede manifestarse con ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de ira, de llanto, insomnio, o sea, es esa locura y ese dolor que está totalmente reprimido, o sentir vacíos que no sabes de dónde vienen. Y me ha tocado acompañar en algunas ocasiones a unas personas que, a ver, obviamente que genera trastornos de ansiedad de todo tipo, adicciones, drogadicción, alcoholismo, etcétera. Pero había una persona que no podía tragar la comida. Era tal el pánico que tenía, no podía tragar. Y a medida que fue sanando, o sea, vino al retiro y después, a medida que fue sanando y fue liberando toda su angustia, empezó a poder comer. Y esa persona pensaba que era normal no poder comer por distintas razones. O que tal vez tenía que ver con esto, el tracto digestivo, un problema por ese lado, ¿no? Y no asociado a eso que había pasado. Y, o sea, obviamente por ahí le pasaban un montón de otras cosas, ¿no? Porque, o sea, la vida, bueno, es un aborto y después pasan otras cosas de la vida, no sé, te quedas sin trabajo, estás con otras situaciones que también te complican también tu día a día, entonces todo se exacerba. Y lo que a mí obviamente siempre me empuja a ser portadora de esta voz, de decir que se puede sanar y que hay paz después de haber abortado. Obviamente que es un trabajo duro, porque es asumir, es hacerse cargo, es afrontar, es doloroso porque decís, uy, pero es como que yo siempre lo que animo a todos es que hay luz al final del camino, porque, o sea, yo no lo veía, o creo que tenía tantas ganas de sanar de una manera muy ingenua, muy aniñada por ahí en mi camino de fe cuando fue ese comienzo, que decía, yo como que confiaba que iba a sanar, era como la pecadora que le toca el manto a Jesús y piensa con fe que se va a sanar. Bueno, yo, sin ser consciente en ese momento, sentía eso. Y obviamente en mi camino de sanación fue desde la parte de la fe católica, desde Dios. Pero obviamente que es desde la fe, desde cada uno, desde donde uno cree. Y para mí, o sea, la restauración es posible desde todos los credos. Mi camino fue por este lado, mi servicio es en el retiro de Salvo Guadalupe, que es un retiro católico, con adoración, con dinámicas inspiradas en la palabra de Dios. Pero sé que hay muchas otras diversas maneras también de sanar, y creo que ahí es donde Dios dispone el camino de sanación y restauración para cada persona. ¿No te imaginas que si hubieras estado mejor parada con respecto a las cosas de la fe, tal vez no hubieras pasado por el aborto? La verdad que, no sé, yo era chica, tenía muy baja estima, tenía familiarmente como una cuestión muy del deber ser, muy del qué dirán. Estaba en una relación bastante patológica, tóxica, y es como que mi decisión pasó por, no quiero estar conectada con esta persona de ninguna manera, que bueno, en definitiva terminé estando conectada igual través de mi maternidad. El síndrome post-aborto digamos, también se refleja en el resto de la familia, o sea, los padres, como los más allegados a la mujer o al hombre, ¿también les puede pasar algo? Eso depende de cada historia, ¿no? Cuando yo empecé mi proceso de sanación, me dijeron, ¿por qué no averiguás si en tu árbol genealógico, ¿no? A ver si en tu familia se repitió, si hubo abortos y demás. Salí, obviamente que era afrontar un poco con tiempo y con prudencia, porque una cosa es lo que a uno le va pasando y otra cosa es cómo lo percibe y recibe el otro. Claro. Yo a mi familia no se lo había contado, y empecé a averiguar, no había abortos en mi familia, no había habido, o por lo menos no sabíamos. Mi caso particular, justo, bueno,
descendiente de polacos que estuvieron en la guerra, siempre se ve el aborto como una manera de supervivencia a una situación, ¿no? Entonces la guerra también, como que en un momento dije, mis abuelos habrán tenido que matar a modo de supervivencia, y de ahí viene en mí esta cosa de, ante una situación exacerbada, ¿no? Es medio por ahí complejo verlo así, sí, para pero a tratar de veces se entender ve está. como que, bueno, la opción de aborto se opta como una manera de solucionar algo. Ujú. Y bueno, iba una vida en función de otra cosa. En mi caso, yo encontré, digamos, esa situación y digo, bueno, no sé si mis abuelos habrán matado o no matado, no lo pongo en tela de juicio, pero que vivieron la guerra y vieron sufrir y todo eso, estuvieron con todo eso, con toda esa angustia reprimida adentro de lo que nunca hablaron, de todo lo que vieron, y sí, y ahí está mi educación. Ujú. Pero en otros casos, y lo que se tiende a ver, sí es que el aborto, o sea, es una abuela, lleva a la hija, lleva a la tía, la prima, todos terminan abortando y se repite, ¿no? Es la predisposición a, si yo tengo un abuelo alcohólico, no por eso el resto de la familia va a ser alcohólica, pero en la manera de educar, en la manera de cómo resolver situaciones y demás, Sí. y va a haber una predisposición a que uno resuelva y tienda a resolver y enfrentar situaciones de esa misma manera. Está bien, pero hay como, No. hay como una lógica, una manera de ver la vida, digamos, en general, ¿no? La manera en la que uno vive, si hay diálogo en la familia, de qué nos reímos, qué nos parece horrible, qué nos parece divertido. Todo eso termina siendo puertas que abrís, ¿no? Y puertas que cerrás. Y en mi caso, en mi familia, una vez que yo pude abrir este tema y conversarlo, obviamente que, bueno, hubo parte de la familia que lo tomó bien, otra parte que, bueno, fue más difícil, porque, bueno, cada uno tiene su camino, su apreciación, su misericordia Sí. distinta y su manera de ver, los prejuicios, pero sí empezó un caminito de mucha sanación dentro de la familia con respecto a decir, bueno, mira el precio del que dirán, mira la exigencia, mira el deber ser, el costo alto que a veces termina pagando, porque a ver, mi mamá y papá siempre fueron padres súper presentes, o sea, incondicionales, pero bueno, en esto, por ahí yo en ese momento no pude agarrar y decir, uy, estoy embarazada, les cuento, estoy con esta situación. No tuve ese sentimiento, lamentablemente, Ujú. y obvio, cuando yo les cuento a mis padres 10 años después todo lo que había pasado, también es como que como padres digo, uy, el dolor que les habrá causado, Claro. donde estuve como padre, Claro. pero también yo les insistía que fue así, ¿no? En el libre albedrío que Dios también nos da, permitió que me pasara, que también eso lo tuve que, entre comillas, perdonarle a Dios, Ujú. que me diera esa, es medio también complejo. No, pero esto bueno, que es estoy una diciendo, prueba pero, muy, muy fuerte, ¿no? Muchos años, ¿no? es como que decís, ¿cómo lo permitió? ¿Por qué en mí lo permitió y en otras personas no? Sí. Entonces, después fue sí salir adelante y entender que Dios da la libertad. Después está la consecuencia que uno lleva, ¿no? De decir, y esa paz que no tenía, y ese insomnio, y ese miedo a la muerte, y o sea, todos los dolores, o también durante mucho tiempo mi dificultad a la hora de formar una pareja sana, saludable, porque, o sea, toda mi confianza en mis amistades, en la parte vincular a la hora de formar una pareja, quedó dañada. Mis amigas me recomendaron ir a abortar. Mi pareja me dijo que si yo seguía adelante con el embarazo se mataba. Entonces estaba con muy baja estima. Entonces también después de poder entender a la Daniela de ese momento, fue entender que Daniela en ese momento no pudo hablar, no pudo pedir ayuda. La ayuda que pidió justo eran amigas que recomendaron Sí. un lugar para abortar. Y en mi familia no, como estaba, yo siempre digo, medio rebelde, güey, ay, hago lo que quiero, salgo, voy y vengo, la rebeldía media tardía que me agarró, Sí, sí. y con baja estima, bueno, por eso muchas veces cuando escucho hoy por hoy, no sé, los programas de televisión, con todo este destrato de la mujer hacia el hombre y también viceversa, Sí, sí. ¿no? De ese maltrato o esas relaciones que hoy por hoy no sabemos vincularnos sanamente, como que las consecuencias de todo eso
más allá de la violencia física, la violencia psicológica, y que ante una situación de un embarazo inesperado termina en un aborto, porque entre toda esa cosa tóxica y patológica termina propiciando una solución inmediata que no es para nada. Sí, que no es una solución y que genera... justamente se paga durante mucho tiempo, ¿no? Así es. Estaba pensando como, no pidiendo recetas, pero ¿por dónde? Pues sobre todo porque mencionaste esto de que tenías baja autoestima y bueno, te rodeaste de personas o estabas acompañada por personas que no fueron la solución o en tal caso no indicaron el camino más sano. ¿Por dónde imaginás que culturalmente uno debería transitar, sobre todo pensando en el tema de los chicos, ¿no? ¿Por dónde pasa un camino que evite tomar esta clase de caminos? ¿Qué es lo que uno puede hacer como padre o como adulto, como padrino, como tío, lo que fuera, pensando en esto? Yo necesito que haya un chico fuerte, que pueda confiar en mí, le pase lo que le pase. ¿Por dónde te imaginas que uno le puede evitar dolor a esa persona, no ahora que es chico, sino a futuro? No, yo creo que, siempre si construimos desde el amor es el primer paso. Bien. Y después el diálogo con los hijos. Yo veo hoy por hoy, ¿no? Obviamente que es distinto, ¿no? Las generaciones van cambiando. Bueno, no me quiero meter en esa área, pero el diálogo, el propiciar que un hijo confíe en uno, sea lo que sea, ¿no? A la edad que sea, que siempre haya un espacio de diálogo abierto y de compasión y comprensión por parte de los adultos, que los adultos también estemos a la altura de poder comprender y estemos abiertos, ¿no? También no tener prejuicios sobre los chicos. En esto también, porque uno siempre dice, los chicos, sí, pero uno como adulto también tiene que estar con el corazón abierto, más allá de los ojos y los oídos abiertos. Sí, yo le había preguntado a Esperanza Puente Moreno, que es una española muy simpática, que pasó por una historia parecida a la tuya, que trabaja en España en este sentido, cuál era la palabra para contener a una mujer que tal vez estaba pensando en abortar, y fue decididamente a escuchar. ¿Cómo se hace para atender a una mujer que está pensando, está evaluando, está confundida, sola, desesperada? ¿Cómo se hace para llegarle a que no tome ese camino? Y fue categórica. Dijo, la palabra es escuchar, porque de ahí va a venir algo. Desde ahí uno va a poder entrar a algún lado, no decirle ninguna cantinela prefabricada sobre el valor de la vida, que por supuesto uno puede estar convencido, pero digamos, lo primero es escuchar. Venga lo que venga, hay que escuchar. Sí, es escuchar de vuelta, es el otro que te escuche, que te acompañe con amor, con su tiempo, con su dedicación, con tu entenderte, tu desesperación. A mí me ha tocado en algún momento, he atendido a mujeres que venían con la intención de abortar y obviamente que uno desde el conocimiento se desespera cuando por ahí como que siguen firmes y endurecidos pensando en abortar, pero bueno, uno trata de iluminar las posibilidades y cada uno también, bueno, yo desde mi lugar invoco mucho al Espíritu Santo como para que Él sabe y Él toca y la obra es de Dios, no mía, o sea, no se va a salvar un bebé por lo que yo haga o no haga, sino lo que Dios haga a través mío y cómo toque ese corazón. Y obviamente es escuchar con amor, también dar iluminación de lo que sucede en el aborto, ¿no? Es como que, bueno, en Argentina tenemos una ley y es, bueno, esta es la ley, vos sabés lo que es el aborto te pasa esto, como cuando, no sé, te vas a sacar una muela y te dicen, bueno, te puede pasar esto, aquello, bueno, acá es lo mismo y de todo esto hay total desinformación porque obviamente que encima que el tema del aborto está tan puesto sobre la mesa y eso hace que también se endurezca más el corazón porque es como que, sí, total, ahora parece que está de moda abortar y es como que decís, no, pero nadie te dice lo que pasa cuando abortás porque esa letra chica no está apareciendo y es como que por eso yo también siempre insisto en dar a conocer lo que pasa después del aborto. O sea, hay psicólogos que lo reconocen, pero otros psicólogos que lo niegan. Y es como hay que mucha cosa publicada en internet diciendo que no existe el síndrome posaborto, ¿no? O como que lo enriedan en un concepto moralista, y no es un tema moralista y supeditado a la fe. O sea, el síntoma posaborto lo tiene
la persona que cree, que no cree, la atea, la no atea, es como que lo vive cualquier persona, porque yo hay veces que digo, bueno, me escuchan a mí y dicen, ay, bueno, vos por tu historia, entonces, no, cada uno con la historia que sea, pero el síntoma posaborto lo vive cualquiera. Sí. Mismo, por ejemplo, hoy por hoy en las pérdidas gestacionales, ¿no? Los bebés que mueren por abortos espontáneos. Y muchas veces en esas mujeres, si bien es otro tipo de duelo que está viviendo, pero ¿cuántas veces escuchamos una mujer que tiene un bebé que no pudo llegar a término, lo pierde, ay, me hicieron el legrado, y la gente que dice, bueno, seguí adelante, listo, ya está, chim pum pam, ¿no? Sí. No Es un bebé que nació en el vientre, que se murió y era tu hijo. Y es como que, sigamos adelante. Y ahí también hay un duelo y un bebé que no nació y un cuerpo que preparó, que gestó y un padre y una madre. Ahí también es tomar conciencia de eso. Entonces, esto de que se anestesia la existencia y bueno, vivimos en un mundo de la imagen, de que está todo bien, de que ya pasó y no. Yo me acuerdo cuando fue toda la legalización del aborto que escuchaba los periodistas y esta cuestión que se dio tanto en la tele. Si bien yo ya ahí tenía un camino de sanación bastante andado, la verdad que me dolía mucho porque yo decía, no saben lo que están diciendo, están hablando sin información. Sí, en algunos casos ignorancia y en otros casos deliberada complicidad con el aborto, ¿no? Te propongo sobre todo algo de orientación por cómo uno se encuentra con los retiros, con este camino de Salve de Guadalupe. Cómo uno se encuentra, qué tan seguidos se dan, en dónde. Tenemos por ahí lo más rápido para compartir, una cuenta en Instagram que se llama Salve Guadalupe _. Bien. La manejo yo la cuenta. Está bien. Así que les respondo yo. Y ahí sí, bueno, vamos compartiendo distintas publicaciones y demás. Se contactan por ahí, normalmente siempre, en tal caso, o contacto yo o contacto a alguna de las chicas por el teléfono, porque por ahí a veces, obviamente por Instagram no, de manera escrita no, pero siempre por WhatsApp después nos comunicamos. Y acá en Buenos Aires tenemos los retiros de Salve Guadalupe. Este año se hace el próximo, ahora en agosto, 13-14 de agosto. Ay, perdón, no lo tengo bien. Ahí está publicado ahí. Donde dijiste. Después también se empezaron a hacer en la ciudad de La Plata, que va a ser ahora en mayo. Y acá en Argentina tenemos estos dos lugares de los retiros de Salve Guadalupe. Después en el resto de Latinoamérica hay en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Yo comparto en donde estoy yo, pero yo también hice en su momento el proceso de Proyecto Esperanza, que lo trajeron de Chile, que es un acompañamiento pastoral de una reunión una vez por semana durante de 3 a 6 meses, depende lo que la persona cuánto haya para trabajar. Y también ahí, digamos, es paulatino el proceso, muy a fondo. Yo hice los dos, hice el retiro de Salve Guadalupe y después hice Proyecto Esperanza, y para mí fue maravilloso porque fue como una sanación integral de muchas cosas. Así que, bueno, volviendo a tu pregunta, también pueden hacer el acompañamiento pastoral, Proyecto Esperanza, también está Proyecto Guadalupe, hay otros retiros, está Viñedos de Raquel, hay un montón de opciones. Dios dispone y la persona que busque los distintos caminos, que siempre la restauración va a estar. Yo amo los retiros de Salve Guadalupe, es un retiro inspirado en la palabra de Dios, con dinámicas también inspiradas en la palabra de Dios, donde se sostiene la absoluta confidencialidad por la persona que va, es total discreción, normalmente es con pocas personas, justamente para propiciar la intimidad necesaria para el acompañamiento, porque es un dolor muy, muy duro, es muy delicado, y bueno, y tenemos siempre una entrevista previa para saber si es el momento adecuado, ¿no?, de esta persona, para conversar, para conocer un poco su historia. Bien. Y si ver también si es el momento adecuado porque bueno, siempre cualquier retiro espiritual nos lleva a una situación, a una instancia de crisis. Esto es algo muy profundo, pero con la misericordia de Dios se puede todo. Estremece pensar de tu trayecto de 10 años, de no poder empezar a ponerle un poco de orden a todo esto, de haberla pasado mal, como seguramente le ha pasado a muchos otros.
La parte estimulante de todo esto, como decís, es que se puede salir, se puede superar. Entonces, de la misma manera que uno puede tener números guardados en el teléfono, que lo usamos para todo, bueno, este es un dato para tener en cuenta, porque uno nunca sabe si no va a poder encontrarse con alguien a quien le esté haciendo falta. Siempre escucho a las personas y muchas veces también en una época me asustaba porque por ahí en lo que escuchaba a las personas y yo cuando las escuchaba, las veía, relatos, cosas, yo decía, yo sentía que esa persona había abortado. Me doy cuenta cuando alguien pasó por un aborto, por lo que dice, por cómo se refiere a distintas cosas. Y yo no puedo ir a agarrar y decirle vos abortaste porque es una cosa súper dolorosa. Pero sí, siempre también ahí invoco al Espíritu Santo y digo, bueno, haceme hablar o haceme decir lo que sea. Y así fue como de distinta manera siempre, no sé, por ahí he dicho, porque yo participo en estos retiros, qué sé yo, es como que, y en el momento adecuado esa persona de alguna manera se acercó o a mí o a otra persona. Y yo creo que es muy importante que todos seamos voceros de que hay sanación después del aborto, porque hay gente que no lo conoce y que está viviendo un calvario, pues yo viví un infierno y yo no quiero que nadie viva ese infierno que yo viví. Claro. Bueno, Daniela, interesantísima charla, me encantó charlar con vos y espero de verdad, sinceramente, que alguien diga, bueno, esto era lo que estaba esperando y que le sirva, ¿sí? Con relación a 278, 280 o 400 abortos diarios, aunque sean en una etapa muy temprana, medicamentosa y demás, pero bueno, ahí hay 278 o 400 mujeres por día que están pasando por esto, que han llegado mal aconsejadas, adoctrinadas, confundidas, solas, abusadas, vaya a saber qué, están llegando a esta misma situación que tal vez van a pasar lo que vos has pasado. Entonces es doloroso pensar en los bebés, pero por otro lado es doloroso pensar en estas mujeres, ¿no? Siempre pasa así, con un efecto muchas veces como no inmediato, pero sino luego, ¿no? Esto de las adicciones, los insomnios, el maltrato a los propios hijos que ya nacieron, o por ahí sobreprotección a los hijos anteriores al aborto y maltrato al hijo que nació después. Es muy complejo, o sea, es muy dispar todo lo que puede llegar a pasar, pero se repite. El destrato, el sentirse indigno, no tener paz, las pesadillas, la predisposición a las adicciones, alteraciones en el sueño, la vida sexual, muchas cosas. Tal cual. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. No, por favor, hasta lo que necesiten siempre. Palabras claras, cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. Para todos aquellos que les gusta la historia y los temas de patrimonio histórico, hay una nueva edición de la Diplomatura en Historia y Patrimonio de San Isidro y el Pago de la Costa en la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín. Es una actividad que dirige la arquitecta Marcela Fugardo y que aborda un montón de temas referidos precisamente a la historia, a la identidad de esta zona que no es solamente San Isidro, sino es lo que se conocía como el Pago de la Costa, que incluye un poco más. Bueno, esto es lo que me contó Marcela el otro día y lo compartimos para motivar a que más gente tenga la oportunidad de aprender y conocer mucho más su lugar. Quiero invitarlos a cursar la diplomatura en Historia y Patrimonio de San Isidro y del Pago de la Costa, que se dicta en la Universidad de San Isidro, la UCI. Como bien dice el nombre, el Pago de la Costa abarca el territorio de Vicente López, San Isidro y San Fernando, y es una diplomatura que abarca todos los sentidos del patrimonio. Van a ver el patrimonio monumental y cívico, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio ferroviario, el patrimonio inmaterial, el patrimonio funerario. Todos estos módulos de la mano de profesores y profesionales que de acreditada actuación en cada uno de los temas. La diplomatura se dicta todos los martes de 18 a 20:30, es presencial, comienza el 9 de abril y todos los meses tenemos una visita a lugares de valor patrimonial en todo este territorio que les comento. El año pasado tuvimos una visita muy especial al Instituto Vocacional San José, que este año vamos a volver a repetir. Y como les digo, esta diplomatura
fue declarada de interés por el Honorable Consejo Deliberante de San Isidro, no requiere ningún tipo de acreditación universitaria para cursarla, es para todos aquellos vecinos, profesionales de cualquier ámbito, funcionarios, empleados municipales de todos los municipios del Pago de la Costa que quieran profundizar en el valor que tiene la historia, la memoria y reforzar esa memoria identitaria que nos vincula al Pago de la Costa. Así que los espero el próximo 9 de abril para inscribirse, entran en las redes de la universidad, en diplomaturas, y allí les van a responder todo lo que ustedes quieran saber. Y si no, me escriben. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Hoy es 27 de marzo, hoy es el Día del Trabajador Aeronáutico, al menos lo que queda de este día, y hay algunas otras cosas para mencionar. En 1808, Pío VII excomulga a Napoleón I. Bueno, la historia es muy larga, pero bueno, esto es, digamos, de cómo se llega a esto, ¿no? Ese enfrentamiento que tenía Napoleón con el Papa. Y esto pasó en 1808. En 1835, el gobierno que estaba en manos de Juan Manuel de Rosas le pone precio máximo a la carne. La carne costaba 1 peso la arroba. ¿Qué era una arroba? Bueno, el arroba es una unidad de medida, más allá de que sirva para los correos electrónicos, pero como unidad de medida representa 11 kilos y medio. Es decir, 1 peso, 11 kilos y medio de carne. Una maravilla, uno quisiera volver a esa época. En 1845 nace Wilhelm Röntgen, el físico alemán descubridor de los rayos X. En 1851 nace Ruperto Chapí, el famosísimo y prolífico compositor de zarzuelas. Hoy sería el cumpleaños de Henry Royce, uno de los fundadores de la marca de los autos Rolls-Royce. Nació en 1863. En 1871 tengo anotado que en Edimburgo se juega un partido de rugby entre Inglaterra y Escocia, y sería el primer partido internacional de este deporte. Hoy cumpliría años el compositor, autor teatral y actor argentino Enrique Santos Discépolo. Nació en 1901. En 1905 nacía Raúl Soldi, en Buenos Aires, el prestigioso pintor reconocido por la famosa Capilla de Gleu, la cúpula del Teatro Colón, y por algunos cuadros realmente famosos, como el de Sarita y el homenaje a Frank Brown. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler, ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz. En 1963 nacía Xuxa, la presentadora de televisión, cantante y actriz brasileña, por supuesto. Hoy es el cumpleaños de Charlie Alberti, que es el nombre real, Carlos Alberto Ficicchia Gigliotti, baterista argentino, famoso por Soda Stereo. Nació en el 63. En el 68 moría Yuri Gagarin, el primer astronauta soviético. En el 90, el 27 de marzo, moría el actor argentino Vicente Rubino. Yo creo que hizo muchas cosas, pero uno lo asocia con la tuerca nomás, ¿no? Y finalmente, dentro de las efemérides, una recordación. Lo que pasó en 1991, se aprobaba la ley de convertibilidad. 1 peso, $1. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Daniela Fijarczyk por este rato compartido aquí en el programa, por contar su experiencia y sobre todo por abrir la puerta de la esperanza. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Si Dios quiere, que lo pasen muy bien. Muchas gracias.